Buenas noches, Iglesia del Señor, ¿cómo están? Dios me los bendiga grandemente. Hoy miércoles 12 de septiembre del año 2020, nuevamente estamos para poder predicar la serie de prédicas de nuestro Señor Jesucristo acerca de los milagros de nuestro Señor, ¿verdad? Cuando estuvo acá en la tierra. Y hubieron varios milagros del Señor, pero en este caso, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en uno de los grandes milagros, ¿verdad? Cuando Jesús llama a Pedro para poder pescar. En otras palabras, la pesca milagrosa, ¿verdad? Entonces, para poder comenzar, queridos hermanos, vamos a orar para poder dar ya apertura. Oramos. Desde sus hogares estamos orando. Señor, gracias te damos. En esta oportunidad que tú nos das vida y vida en abundancia, te pedimos que tú bendigas, Señor, esta prédica, que tú bendigas esta enseñanza, Señor, acerca de los grandes hechos que tú hiciste en el primer siglo, Padre Santo, de la pesca milagrosa. Seas tú, Señor, honrándonos con tu presencia, honrándonos, Padre Santo, en nuestras vidas, y que cada día, Señor, que nosotros pasemos sea un milagro, Padre Santo. Gracias te damos a todos mis hermanos que nos están viendo, que están conectados, Señor, en todo nuestro Perú, en muchos lugares, hermanos, a nivel mundial. Dios me lo bendiga grandemente y la palabra no vuelve vacía, sino que trae propósito a nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos a cada uno de nosotros. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios, queridos hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 5, del 1 al 11. Muy bien, dice así la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartarse de tierra un poco, y sentándose enseñaba la palabra de Dios a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces en su red, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. El 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temáis, desde ahora serás pescador de hombres. El 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, aquí vemos uno de los grandes milagros de nuestro Señor Jesucristo, la pesca milagrosa, amén, donde Jesús, estando en el lago de Genesaret, él estaba predicando la palabra de Dios, estaba enseñando a sus discípulos y a todo el gentío que estaban con ellos acerca del Padre, acerca del reino de Dios, acerca de cómo comportarse quizás delante de mucha gente, cómo podemos hacer, cómo ser buenas personas, ¿verdad? O cómo podemos cambiar nuestra vida, cómo poder ser mejores cada día, ¿verdad? Entonces Jesús está siempre predicando la palabra, enseñando, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo vino con ese propósito también de enseñar las buenas nuevas de salvación. Vino a enseñar acerca del reino, acerca del Padre, ¿cierto? Entonces
Jesús siempre estaba predicando la palabra, y en este caso y en esta parte Jesús estaba enseñando en el lago Genesaret acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, una vez que Jesús terminó de predicar, de hablar la palabra de Dios, le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro, ¿verdad? Porque ya Jesús estaba dentro de la barca, y entonces le dijo a Pedro: vamos mar adentro, ¿cierto? Porque vamos a pescar, vamos a echar las redes. Pero Pedro, un hombre de mar, un hombre que sabía acerca de dónde estaban las multitudes de peces, entonces le dijo a Jesús: Señor, toda la noche hemos tratado de pescar, hemos echado las redes, pero nada, absolutamente nada hemos pescado, ¿verdad? Pero en tu nombre voy a echar las redes. Uno de los principios, queridos hermanos, de todo cristiano, de todo hijo de Dios, ¿verdad?, es ser obedientes a Jesús, obedientes a la palabra de Dios, obedientes al Maestro, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos importantes, hermanos, del éxito de poder recibir las bendiciones de Dios, los milagros de Dios, es la obediencia, porque la obediencia trae éxito, la obediencia trae propósito, trae cosas grandes para nuestra vida, para nuestra familia, hermanos, ¿cierto? La obediencia por todo, ¿verdad? Entonces, muchos hombres de Dios, muchos reyes fueron obedientes a Dios. Fallaron a Dios, pero fueron obedientes también a Dios, y muchas fueron su recompensa de ser obedientes a Dios, ¿cierto? En el caso del rey David, en el caso de Pablo, de Pedro, en esta porción bíblica que estamos dando, hermanos, él dijo: Señor, en tu nombre, ¿verdad?, vamos a echar la red. Entonces, otro punto, queridos hermanos, es la fe. Todo hijo de Dios, todo discípulo del Señor tiene que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Porque Pedro toda la noche no había sacado absolutamente nada, había venido con las manos vacías a su familia, ¿verdad? Y no solamente él, sino todos los que estaban con él habían venido con las manos vacías y las redes vacías prácticamente, ¿verdad? Pero él creyó en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces: Señor, en tu nombre o en tu palabra voy a echar la red, ¿cierto? Entonces él creyó en Jesús, ¿verdad? Porque ya Pedro estaba compartiendo ya su compañía con el Maestro. Donde iba el Maestro, iba Pedro, ¿cierto? Porque Pedro amaba a Jesús. Pedro quería recibir cosas más todavía de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces Pedro sabía que estando con Jesús habían cosas grandes, cosas maravillosas, que Jesús podía hacer grandes cosas en la vida de Pedro, y no solamente en la vida de Pedro, sino en la vida de los demás, ¿verdad? Entonces es por eso que mucha gente seguía al Maestro. Muchos lo seguían por el alimento, y otros lo seguían porque realmente querían escuchar la palabra de Dios, porque querían cambiar su vida, porque querían escuchar acerca del reino de Dios, ¿verdad? De su justicia, ¿verdad? Escuchar las maravillas de Dios. Entonces ahí estaba Jesús. Entonces Pedro, hermanos, fue obediente y lleno de fe, ¿cierto? Creyó en la palabra de Jesús. Entonces la acción de Pedro fue bogar mar adentro, profundizarse hacia adentro y esperar en el Maestro, esperar el tiempo de Dios, ¿verdad? Y entonces, cuando ya la barca llegó a un lugar determinado, Jesús, hermanos, dijo: echad las redes, y Pedro: en tu nombre, Señor, en tu palabra echaré la red. Entonces vemos allí, queridos hermanos, que cuando Pedro y su gente, o sea, Juan con Jacobo, echaron la red, esperaron ansiosos ver los resultados, ¿verdad? Eran buenos, eran malos, pero hermanos, ellos tenían fe porque iban con el Maestro, iban con el rabino, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos importantes que tenemos que tener es paciencia, ¿verdad? La paciencia es otro de las llaves del éxito. La fe, hermanos, la fe y la paciencia van juntas, ¿verdad? Entonces, toda hija de Dios, todo hijo de Dios tiene que tener paciencia, ¿cierto? Así que, queridos hermanos, esposo,
ten paciencia con tu esposa, hijos tengan paciencia con sus padres, ¿verdad? Porque esto es bueno también, ¿cierto? Entonces, la acción y los resultados, hermanos, fue algo grandioso, ¿verdad? Cuando ellos comenzaron a recoger las redes, ¿verdad? Vieron gran multitud de peces en abundancia, ¿verdad? A tal manera, hermanos, que los peces que estaban ya echando hacia la barca, la barca prácticamente estaba hundiendo de tantos peces, ¿verdad? A tal grado que los discípulos comenzaron a llamar a otra barca. ¿Para qué? Para que también le puedan ayudar con los peces, ¿verdad? Imagínate cuánta cantidad de peces o de peces habrán pescado, hermanos, toneladas, ¿verdad? Pero vemos aquí, hermanos, que el resultado, ¿verdad? Que para los hombres es imposible, ¿verdad? Viendo a Pedro, un hombre entrenado desde su niñez, un lobo de mar, ¿verdad? Que para los hombres, ¿cierto? Es imposible, pero para Dios es posible. Para Jesús es posible, hermanos, ¿cierto? Porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos, hermanos, los resultados de creer en Jesús, los resultados de ser obedientes a Jesús, ¿cierto? Esos son los resultados, queridos hermanos, fe en acción, ¿verdad? Entonces vemos aquí, queridos hermanos, que ambas barcas estaban bendecidas por Jesús, por esta pesca maravillosa, ¿verdad? Porque era algo que nunca quizás habían visto los discípulos ni Pedro, ¿verdad? Entonces Pedro, hermanos, se llenó también un poco de temor, ¿cierto? Juan y Jacobo. Entonces vemos ahí, queridos hermanos, que cuando Pedro, parafraseando el texto, Pedro estaba en la barca y viendo al maestro, ¿verdad? Entonces Pedro dijo: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador, ¿verdad? En otras palabras, Pedro estaba confesando, hermanos, que Cristo es verdadero Dios, un maestro de maestros, que Jesús, queridos hermanos, es el Hijo de Dios, ¿cierto? Altísimo, que Jesús es Dios, ¿verdad? Que es santo, puro, ¿verdad? Y que Pedro, ¿cierto? La humanidad de Pedro era un ser impuro, un ser lleno de pecado, ¿verdad? Que no merecía estar al lado de Jesús, en la barca de Jesús, ¿verdad? Por eso que Pedro le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces Pedro, hermanos, vio de una manera, de exaltar a Jesús, como que no debería estar en la barca, ¿verdad? Por las maravillas que Jesús hacía, por los milagros que Jesús hacía, ¿verdad? De la santidad que irradiaba Jesús, ¿verdad? Entonces Pedro, en otras palabras, confesó que Jesús es Dios, ¿verdad? Que no merecía estar allí, ¿verdad? Y Pedro se arrepintió prácticamente, ¿cierto? De sus pecados, de estar, o sea, se arrepintió ahí. Entonces Pedro, para mí Pedro estaba diciendo en otras palabras que él necesitaba una transformación de vida, un cambio de vida, ¿verdad? Porque tuvo un encuentro personal con el maestro allí en la barca también, ¿cierto? Entonces vemos ahí, hermanos, en 2 Corintios 5:17, dice así la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces Pedro estaba clamando, estaba necesitando recibir una palabra de Jesús prácticamente, ¿cierto? De poder cambiar su estilo de vida, cambiar su forma de vida, ¿cierto? Entonces vemos aquí, queridos hermanos, que para eso vino también Jesús, para transformar la vida no solamente de Pedro, de Juan, de Jacobo, sino transformar las vidas de toda la humanidad, de todo aquel que tiene necesidad de Cristo, necesidad de Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Entonces vemos, queridos hermanos, que Pedro más adelante ya tuvo una identidad en Cristo Jesús, ¿verdad? Se identificó prácticamente que él era
algo para Cristo, ¿verdad? Un seguidor, un discípulo de Cristo. Amén. Entonces vemos más adelante, queridos hermanos, que Jesús le dice, ¿cierto? Jesús les dice, ya no van a ser pescadores de peces, sino que ahora van a ser pescadores de hombres. Amén. O sea, le da una tarea más importante que ser pescadores de peces, sino ahora le da una nueva tarea, una nueva carrera, una nueva profesión, es de ser pescadores de hombres, ¿verdad? Hombres de honor, prácticamente un hombre, o sea, hombres que realmente van a marcar la diferencia, ¿cierto? Pescadores de hombres. ¿Qué nos dice, por ejemplo, en Mateo 4:19, ¿verdad? ¿Qué nos dice Mateo 4:19? Dice así: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿verdad? Entonces está en Mateo, hermanos. Otro punto también importante es allí, hermanos, que Jesús le dice, tienen que venir en pos de mí, ¿cierto? O sea, venir a Él y Él os hará pescadores de hombres, ¿verdad? Venid a mí, o sea, todos tenemos que venir a Él, a Cristo, para que Cristo nos diga, ¿cierto? Os haré pescadores de hombres, ¿cierto? Y la palabra nos dice que los discípulos dejaron todo y le siguieron a Él, lo siguieron al Maestro, ¿verdad? O sea, dejaron todo y comenzaron a seguir a su Maestro, comenzaron a seguir al Rabino, comenzaron a servir al verdadero Dios, ¿verdad? Cristo Jesús. ¿Qué nos dice, queridos hermanos, en Mateo 16:24, desde sus casas? Ahí lo pueden leer también en la pantalla. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, para ser pescadores de hombres, para seguir a Jesús y ser sus discípulos, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle, ¿cierto? Tomar su cruz y seguirle, ¿verdad? Eso es lo importante, que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Amén. Entonces, queridos hermanos, ¿qué dice Lucas 14:27? Lucas 14:27, queridos hermanos, habla acerca de ser discípulos también, ¿verdad? Entonces, un ratito vamos a leer Lucas 14:27. Amén. Acerca de ser verdaderos discípulos de Cristo. Amén. Vamos a esperar un ratito, queridos hermanos, de ahí de su comodidad, de sus casas, ¿verdad? Vamos a leer Lucas 17 o 14:27, queridos hermanos. Lucas 14:27 dice así: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, ¿verdad? Entonces son palabras muy duras que nos dice nuestro Señor Jesús, palabras muy confrontativas, ¿verdad? Ser discípulo de Jesús no es llevar la carga por llevarla, sino que hay que cumplir los propósitos de Dios. No es fácil, pero tampoco imposible, ¿verdad? Tenemos que seguir perfeccionándonos, ¿cierto? Seguir amando al Señor para poder hacer su voluntad, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, para poder recibir un llamamiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que tomar su cruz y seguirlo al Maestro, ¿verdad? Seguirlo hasta el final, hasta los últimos días de nuestra vida, también nuestra familia, todos, absolutamente todos, aquel que quieren servir al Señor tienen que negarse a sí mismo, ¿verdad? Y seguir a Cristo Jesús. Y otro punto, queridos hermanos, es ser ganadores de almas también, o sea, predicar la palabra, de poder evangelizar, ¿cierto? Ser buenos pescadores. En Mateo 20:19 al 20 nos dice así Lucas, en Mateo 19:20 habla acerca de la gran comisión, ¿verdad? Entonces vamos a leer Mateo 20 acerca de la gran comisión, ¿verdad?
un ratito, queridos hermanos. 28, ¿cierto? Acerca de la gran comisión. Dice así la palabra del Señor: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, otro punto importante es que nosotros tenemos que hacer discípulos, ¿verdad? Los pescadores de hombres tienen que ser discípulos para Cristo, ¿verdad? Ahí bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también nos dice que tenemos que enseñarles que guarden todas las cosas que ha mandado el Señor. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Señor, cuando nos llama a ser pescadores de hombres, nos llama para toda la vida, ¿cierto? Aquí en la tierra, de poder evangelizar y enseñar a Cristo Jesús, la palabra de Dios, arrepentimiento de pecado, salvación, vida eterna, ¿verdad? Enseñar todos los puntos importantes, queridos hermanos. Entonces, queridos, vemos aquí, vamos a dar unas cuantas cualidades de un buen pescador de hombre, ¿verdad? Entonces, son muchas, pero vamos a leer unas cuantas, queridos hermanos, cualidades acerca de pescador de hombres, ¿cierto? Un pescador de hombres tiene que depender de Dios, o sea, dependiente de Dios, poner a Dios en primer lugar, buscar a Dios siempre, ¿verdad? Un pescador de hombres también tiene que confiar en Él, poner toda su confianza en Él, ¿verdad? No poner nuestra propia confianza en nosotros mismos, ¿cierto? Ni tampoco tener confianza en los hombres o confianza en otro lugar, ¿cierto? Sino que nuestra confianza esté basada en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En la persona de nuestro Señor Jesucristo, y Él hará la obra en nosotros. Tener fe, ¿cierto? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Entonces, otro punto importante de un pescador de hombres es la fe, tener fe, ¿verdad? Si tuviera fe como un granito de mostaza, dirías a este monte que se pase al otro lado y se hará, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida cristiana, siempre, ¿verdad? Siempre una de las grandes motivaciones es que tenemos que tener fe en Dios, aún en medio de las circunstancias, en medio de las crisis que estamos viviendo, una crisis sanitaria, de la pandemia, ahora viene la crisis política, ¿verdad? Pero, queridos hermanos, esas son cosas terrenales, ¿verdad? Ninguna crisis terrenal nos puede separar del amor de Dios. Ninguna crisis terrenal nos puede amedrentar, huir de las cosas de Dios, porque nuestra mirada, nuestro enfoque debe estar en las cosas celestiales, en las cosas eternas, ¿verdad? Porque nosotros aquí en la tierra somos como aves de paso, ¿verdad? Porque nuestro lugar, nuestra ciudadanía está arriba en los cielos, querida hermana, ¿cierto? Las riquezas se quedan acá, lo que tenemos se queda acá, todo se queda, nada vamos a llevar allá arriba, ¿cierto? Pero tenemos que hacer propósito aquí en la tierra, tenemos que trabajar como Dios quiere que trabajemos, comportarnos como Dios quiere que nosotros nos comportemos, ¿verdad? Amarnos los unos a los otros, honrar a nuestros padres, ¿cierto? Excelente. Entonces tenemos que ser también obedientes al Señor, obedientes a la palabra de Dios, guardar su palabra en nuestros corazones, ser paciente, ser diligente, ¿cierto? Perseverante. Otro punto, hermanos, es que tenemos que mostrar el fruto del Espíritu, que habla en Gálatas capítulo 5, del 22 adelante, ¿verdad? Amor, paz, misericordia. Tenemos que tener misericordia, tenemos que ser personas de bien, bondadosos, ¿verdad? Amables. Entonces, queridos hermanos, en conclusión, queridos hermanos, esta enseñanza, ¿cierto?, nos lleva a un nivel, de un nivel físico a un nivel espiritual. Estos pescadores, ¿cierto?, estaban pescando de una manera física, ¿verdad? Y el Señor le enseñó a confiar en Él, ¿cierto?, sacando
una gran pesca milagrosa, llena de peces la barca, ¿verdad? Pero el Señor les quiso enseñar y nos quiso enseñar a nosotros y nos enseñó a nosotros que toda enseñanza nos lleva a un plano espiritual, ¿verdad? De que ellos ya no van a ser pescadores de peces, sino pescadores de hombres. ¿Para qué? Para que los hombres puedan llegar al conocimiento de Cristo Jesús, al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la vida eterna, de la salvación, de que hay un Salvador. Hay mucha gente que no sabe quién es Jesús. Hay gente que no sabe qué es la salvación, si hay vida eterna, ¿cierto? Si hay un ser supremo, ¿verdad? Entonces, la iglesia del Señor está aquí en la tierra para poder llenar la tierra de la plenitud de Cristo, de las enseñanzas, de las verdades de Cristo Jesús, de los principios bíblicos, ¿verdad? Entonces, iglesia, no nos callemos, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, de seguir ganando las almas para Cristo, ¿verdad? Pero todo con prudencia, todo con paciencia también, ¿verdad? Entonces tenemos que ser hombres y mujeres, ¿cierto? Ganadores de almas, pescadores de hombres, ¿verdad? No retroceder, sino avanzar, porque hemos nacido en Cristo Jesús para ser vencedores. Hemos nacido en Cristo Jesús para poder dar ese paso grande, de poder alcanzar nuestra familia para Cristo, de alcanzar todo lo que está en nuestra comunidad para Cristo, nuestro país para Cristo, ¿verdad? Aunque lo que vemos ahora en nuestro Perú, ¿cierto? Parece imposible, pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? En este panorama lleno de incertidumbre, de esta crisis, ¿cierto? Pero para Dios no hay nada imposible. Sabemos que las iglesias están cerradas, o sea, los templos están cerrados, pero la iglesia, queridos hermanos, sigue predicando, sigue enseñando la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, tú tienes en tu casa, tú tienes un elemento sorpresa, que es la tecnología. Con la tecnología, con el celular, con las tablets y con todo lo que tú tienes, puedes predicar la palabra de Dios. ¿Qué te impide? ¿Qué nos impide predicar la palabra? ¿Verdad? Ahí tienes tu celular, agarra con el Face y predica la palabra a tu familia. Predica la palabra, que nadie te intimide, ¿verdad? Porque lo que vamos a predicar es la palabra de Dios, para ser pescadores de hombres, ¿cierto? No necesitas tener 30 minutos para predicar, 5 minutos, 3 minutos, un testimonio, ¿verdad? Nos retamos, Cristo nos reta a predicar la palabra a través de las redes sociales, ¿cierto? Y vamos a ver que la práctica hace el maestro. A veces tenemos miedo a salir por las cámaras, salir en el Facebook, salir en YouTube, pero hermanos, es tiempo de poder arrebatar la tecnología para Cristo. Es tiempo de arrebatar lo que tenemos para poder también ganar a nuestra familia que está acá en Perú, y no solamente en el Perú, nuestra familia que está en Estados Unidos, que está en Colombia, que está en Argentina, que está en España, que está en Inglaterra, en todo lugar. Hermanos, podemos hacer obra misionera a través de las redes sociales, obra de predicador. Amén. Así, queridos hermanos, que Dios me lo bendiga, iglesia del Señor, ¿verdad? Que Dios nos tenga, ¿verdad? En sus planes siempre, ¿verdad? Que nos dé vida siempre para poder predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Hay muchos que ya están partiendo con el Señor, ¿verdad? Propósito de Dios también, pero Dios nos da todavía un tiempo de vida aquí en la tierra para predicar la palabra, ¿cierto? Iglesia, sigue predicando la palabra. Sigamos predicando la palabra. Que Dios me lo bendiga. Vamos a orar, queridos hermanos, ahí de nuestros hogares. Señor, gracias te damos por todo lo que tú nos das, por tu palabra que es fiel y verdadera, que no vuelve vacía, Señor, sino que trae propósito. Ahí, Señor, instamos a cada uno de mis hermanos que podamos predicar la palabra de Dios a través de la tecnología, desde nuestro celular, de nuestra tablet, ¿cierto? Y de todo lugar, Señor. Que realmente el Señor nos diga y nos llame pescadores de hombres como debe ser.
Gracias, Señor. Gracias por la familia que nos están viendo. Gracias por todos los que están, Señor, conectados. Dios los bendiga y que puedan tener, Señor, la economía para poder también poner megas en los celulares, megas en las tablets, Señor, para que nos puedan también ver la prédica de la palabra de Dios. Gracias, Señor, te damos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a saludar a nuestras familias que nos están viendo, que nos están conectadas siempre en las redes sociales. Saludamos a nuestra hermana Jennifer Ariza desde Callao, su familia también, muchas bendiciones. A Carlos Correa y familia, a nuestra hermana Antonia Vega, a nuestro hermano Mario Barrientos, que nos están viendo en el cuarto sector de Los Cedros, nuestra hermana Jackie Velázquez, Elga Riquelme, Stephanie Valiente, muchas bendiciones. Nuestra hermana Clara Vigo, la familia Correa Zapata, Christopher, Mar, Leila. Muchas bendiciones también a nuestro hermano Percy, Luisa García, hermanos de Estados Unidos, a Gerald Ariza, Nelly Requena, Robert Segura y familia, y a todos también el equipo que nos está ayudando acá, hermanos, para la transmisión. Nuestra hermana Jael, está también Miriam Velázquez, Jonathan, está Huguito, mi esposa. Muchas bendiciones también para toda la familia Yenna y la familia que nos está viendo también, la Iglesia Universal. Muchas bendiciones para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. El día de mañana tenemos, hermanos, una prédica también de impacto, ¿verdad? Jesús camina sobre el mar, ¿verdad? Será un tiempo también de bendición, un tiempo de poder reflexionar en nuestra vida, qué estamos haciendo, ¿verdad? Y qué es lo que nos falta hacer también. Que Dios me lo bendiga, Iglesia del Señor. Será hasta el día de mañana. Rescatándome de este mundo de dolor, puedo sentir tu amor abrazándome, ahuyentando mi temor. Todo lo que soy te entrego, Dios, dejaré atrás todo temor, te seguiré y creeré que me hiciste libre soy en ti, quitaste el miedo que había en mí, y mi futuro en ti está, yo nunca volveré atrás, pues solo en ti puedo confiar, por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Cambiaste mi temor con tu inmenso amor y despertó mi corazón. Es por tu gracia, Dios, que soy nueva creación. Las cadenas rotas son. Te seguiré y creeré que me hiciste libre. Libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí, y mi futuro en ti está, yo nunca volveré atrás, pues solo en ti puedo confiar, por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti, 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 libre soy en ti. Miedo e inseguridad no me pueden controlar. Nuevo soy en tu amor, libre soy en tu amor. Yo sé que me hiciste libre, libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí, y mi futuro en ti está, yo nunca volveré atrás, pues solo así puedo confiar, por ti puedo vivir.
libre soy en ti. Libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti.